Olis mis nietecitos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, y si no lo están, espero que puedan distraerse un poquito con las siguientes historias. Antes de empezar, me gustaría mandarle un saludito muy especial a Monersendo V2, Tintor 411, Determindet-bajo. Gracias por estar ahí y por todo su apoyo. Si tú quieres un saludito en el próximo video, solo debes suscribirte, darle like, comentar o compartir. Cualquiera de esas 4 maneras me ayuda mucho a crear más y mejores videos. Pero sin más que agregar, les doy la bienvenida a esto que es creepypastas clásicas para dormir más de una pinche hora para dejar de fondo. Dios despertó un martes. No había razón particular para que fuera martes. El tiempo, para él, era una construcción decorativa, como los arcoíris, como los caracoles, como las pecas en la nariz de ciertos niños. Pero despertó, y era martes, y lo primero que sintió fue un grito, solo uno. Una voz. Femenina, quizás. Joven, con certeza. El sonido específico que hace el alma cuando decide que ya terminó, ese sonido que no tiene nombre en ningún idioma humano porque los humanos nunca quisieron nombrarlo, como si no nombrarlo lo hiciera menos real. El grito duró una fracción de segundo y luego vino el silencio particular. El silencio con forma. El silencio que pesa. Dios lo procesó, y antes de que pudiera procesar algo más, vino otro, y en el tiempo que le tomó comprender lo que estaba pasando, ya eran cientos. Cientos por minuto. Voces que se quebraban, que se lanzaban, que se tragaban pastillas, que se hundían, que se cortaban. Una sinfonía construida con el material más frágil del universo. La esperanza humana cuando finalmente se acaba. El horror de Dios no fue el de un padre que descubre que su hijo tiene fiebre. Fue el horror del arquitecto que regresa a su obra maestra y encuentra que alguien ha estado viviendo dentro de ella durante siglos y la ha convertido en otra cosa. Las paredes torcidas. Los cimientos rajados. Y en cada habitación, alguien llorando sin saber muy bien por qué, aunque en el fondo sí sabía, todos sabían, nadie quería decirlo en voz alta. No podía soportarlo. Las voces no paraban. Entonces Dios hizo lo único que en ese momento su lógica, divina pero fracturada por el espanto, le sugirió. Se arrancó las orejas. No fue elegante. No fue simbólico. Fue exactamente lo que parece. El creador de todo lo existente, de las galaxias en espiral y de los hongos bioluminiscentes y del mecanismo exacto por el cual las madres reconocen el llanto de su propio hijo entre 1000 llantos, ese ser se arrancó los instrumentos con los que escuchaba porque ya no podía más con lo que escuchaba. El silencio fue inmediato. Y en ese silencio, Dios pensó por primera vez en mucho tiempo. Pensó en el diseño original. En el ciclo. En cómo había dejado todo tan perfectamente calibrado, tan ridículamente generoso. Árboles que producían más fruta de la que nadie podía comer, ríos que nunca se secaban, tierra negra y fértil que respondía con abundancia al más mínimo esfuerzo. No había escasez en el plano original. La escasez era una idea que no existía, como no existían los triángulos antes de que alguien decidiera que 3 líneas podían encerrarse entre sí. ¿Cómo nació el mal? Esta era la pregunta que Dios no podía responder y que lo aterraba más que las voces. Porque Él había diseñado todo, absolutamente todo, excepto eso. El mal no estaba en el plano. El mal era una improvisación nuestra, una genialidad oscura y completamente original que ninguna otra criatura en ningún otro rincón del cosmos había logrado desarrollar con tanta eficiencia. En algún momento, alguien quiso más. Eso era todo. Así de simple. Así de absurdo. Alguien miró lo que tenía, que era suficiente, que era más que suficiente, y miró lo que tenía el de al lado, y algo en su interior dijo quiero eso también, y en lugar de pedir, tomó. Y el otro no se dejó. Y de esa pequeña chispa de codicia, de ese gesto microscópico de alguien que ya no recordamos, que no tiene estatua ni fecha ni nombre en ningún libro de historia, de ese momento nació todo lo demás. La guerra, la moneda, el precio, la deuda, la frontera, el hambre en el mismo planeta donde la comida se pudre en bodegas climatizadas. Dios no lo comprendió. Nunca lo comprendería. Entonces, silenciosamente, sin orejas, Dios sintió las voces de nuevo. Las sintió en los huesos. En la estructura misma de su ser. Porque el dolor de sus criaturas no viajaba solo por el aire, viajaba por algo más profundo, algo que no tiene nombre técnico pero que existe, la frecuencia en la que el sufrimiento genuino transmite, y esa frecuencia no necesita oídos. Se arrancó las orejas para nada. Decidió bajar. Apareció en un tejado. Ciudad de México, aunque podría haber sido cualquier ciudad.
Todas las ciudades son la misma ciudad cuando se ven desde un tejado a las 3 de la mañana. El mismo mosaico de luces que pretende imitar las estrellas que ya no se pueden ver por la contaminación, la misma geometría de soledad organizada en apartamentos apilados. Había un hombre en el borde. Dios apareció detrás de él con toda la delicadeza de que era capaz, que era infinita, pero el hombre igualmente se sobresaltó porque nadie espera compañía en un tejado a las 3 de la mañana, y el sobresalto lo hizo perder el equilibrio, y lo que siguió ocurrió en un segundo que para Dios duró lo que duran los siglos. El instinto divino reaccionó. Alas. Hermosas. Inmensas. Blancas con matices dorados en las puntas, el tipo de alas que los pintores renacentistas intentaron replicar toda su vida sin lograrlo del todo. Aparecieron en la espalda del hombre en el momento exacto en que su cuerpo abandonaba el borde. El hombre no supo qué hacer con ellas. Nadie le había enseñado. No había manual. Las alas batieron de manera errática, desesperada, sin ritmo, como alguien tratando de nadar sin haber visto agua antes, y lo que siguió fue un descenso que no fue vuelo sino caída con decoración, y el hombre llegó al suelo de todas formas, y las alas desaparecieron, y en el lugar donde había caído quedó algo que Dios no quería mirar, pero miró porque era justo mirarlo, porque apartar los ojos también es una forma de cobardía. Dios se quedó en el tejado vacío. Por primera vez en la historia del universo, el creador de todas las cosas se preguntó si había sobreestimado a su creación favorita. La respuesta que llegó desde algún lugar dentro de él fue la más aterradora que había sentido jamás. Quizás no los sobreestimé. Quizás los abandoné demasiado pronto. Se transportó. Un departamento pequeño. 3 jóvenes. Las paredes con esa textura específica de los lugares donde la esperanza no entra desde hace tiempo, donde la pintura se cae en pedazos pequeños y nadie la repara porque ¿para qué? El olor a algo que no debería olerse mezclado con el olor a comida rápida y a ropa que lleva demasiado tiempo en el mismo lugar. Sobre la mesa, un conjunto de cosas que Dios reconoció inmediatamente. No porque las hubiera creado, sino precisamente porque no las había creado. Eran parte del inventario de todo lo que había salido mal. Con un gesto, casi sin esfuerzo, casi con tristeza, convirtió todo en agua. Los 3 jóvenes lo miraron. Uno pensó que estaba alucinando. Otro pensó que era un sueño. El tercero, el más joven, lo miró a los ojos y supo exactamente quién era, con esa certeza irracional que a veces nos golpea sin aviso, como cuando reconocemos una canción antes de que empiece. «Hijos míos», dijo Dios, y su voz sonó extraña incluso para él mismo, sin práctica, sin uso reciente. «¿Qué está pasando? Cuéntenme. ¿Por qué están haciendo esto?» El más joven pensó por un momento que era parte de lo que había tomado. Que este hombre alto y raro con los lados de la cabeza extrañamente marcados, como si algo le faltara, era una visión. Pero las visiones no convierten las pastillas en agua. Las visiones no huelen a tierra mojada después de lluvia. Entonces habló. Depresión, dijo. Así, sin rodeos, con la franqueza específica de quien ya no tiene nada que perder. El futuro no es muy prometedor. Guerra. Falta de recursos. Oportunidades nulas de salir del hoyo donde nos tocó nacer. No elegimos el código postal y sin embargo el código postal lo elige todo. La escuela, el hospital, el trabajo, el techo, la expectativa de vida, la cantidad de veces que alguien te dice que puedes, la cantidad de veces que el sistema te demuestra que no. Dios escuchó, o más bien sintió, porque seguía sin orejas. Y entonces el joven hizo algo que nadie en toda la historia había hecho. Tomó la mano del creador del universo, grande y luminosa aunque sin brillo visible, y la posó sobre su propia cabeza, con esa ternura específica y devastadora de alguien que ya casi no tiene gestos tiernos, pero saca uno del fondo de donde los guarda para ocasiones que no sabe cómo nombrar. Y dijo: hazlo. Si eres quien dice ser, hazlo. Ya no quiero sentirme así. Dios no lo hizo. No lo borró. No lo curó con un chasquido. No le instaló la felicidad como quien instala un programa. Porque la felicidad fabricada no es felicidad, es anestesia, y él lo sabía, había diseñado la diferencia con mucho cuidado en algún momento que ahora parecía muy lejano. Solo le dijo: todo va a mejorar. Desde ahora. Y lo dijo de una manera que no admitía duda. No porque fuera una promesa vacía, sino porque en el momento en que lo dijo, ya había tomado la decisión que llevaba eones postergando. Un destello de luz llenó la habitación desde todos lados y desde ninguno. Como si la luz hubiera decidido prescindir del origen. Como si la fuente y el destino fueran la misma cosa. Y Dios ya no estaba. Apareció en todos lados al mismo tiempo.
En lo alto de la torre latinoamericana sobre Ciudad de México, sobre el esquiline gris rosado del amanecer temprano. En la cúspide del One World Trade Center, ese edificio construido sobre una herida para demostrar que las heridas no ganan, aunque a veces sí ganan. En los techos más altos de Londres, de Tokio, de Lagos, de Moscú, de Sao Paulo, de Dubái con sus torres de vidrio que reflejan un desierto que ya casi no existe. En todos estos lugares al mismo tiempo, simultáneamente, sin esfuerzo, porque el espacio para él era sugerencia, extendió los brazos hacia el cielo. Y un rayo cayó sobre cada uno. No el rayo decorativo de las tormentas. El otro tipo. El rayo que no tiene nombre porque nunca había caído antes. Lo que ocurrió después es difícil de narrar sin que suene a lo que es. Un juicio. Y los juicios son incómodos porque implican que alguien tenía razón sobre quienes merecían que, y eso es exactamente lo que ocurrió, con toda la incomodidad que implica. El infierno, que según los registros más antiguos, siempre había estado ahí debajo esperando con una paciencia geológica, se abrió. Y empezó a comer. Empezó con los más obvios. Los que mandaban guerras desde habitaciones climatizadas sin haber visto jamás la cara específica de alguien a quien sus decisiones habían matado. Presidentes con las manos tan llenas de sangre ajena que ya no lo sentían, que habían desarrollado una especie de callo moral, esa adaptación horrible que tiene el ser humano de acostumbrarse a casi todo. Políticos que habían convertido la miseria de otros en moneda electoral, que pronunciaban la palabra pueblo con la misma facilidad con que la vaciaban de contenido. Empresarios que conocían el precio de todo y el valor de nada, que habían construido fortunas sobre la diferencia entre lo que pagaban y lo que era justo, que dormían bien, que dormían muy bien. Se los tragó a todos. Sin drama. Sin ceremonia. Sin el fuego decorativo de las pinturas medievales. Solo una apertura en el suelo y luego nada, como si nunca hubieran estado. Y entonces la otra cosa. La gente que no había hecho el mal ni lo planeaba ni lo haría empezó a flotar. Suavemente. Sin turbulencia. Con esa calma específica de las cosas que finalmente ocurren como deben ocurrir. Eran pocos. Esto es importante. Eran pocos. No porque la humanidad fuera mayoritariamente malvada, sino porque la bondad genuina, la que no necesita audiencia ni recompensa ni registro, es más rara de lo que nos gusta admitir. Éramos más complicados que buenos o malos. Éramos esa cosa difícil que está en el medio y que no sabe muy bien qué hacer consigo misma. De los pocos que flotaban, muy pocos pensaron en el rapto. En la promesa antigua, en el ascenso, en el cielo como destino. La mayoría simplemente flotaba y miraba hacia abajo. Y lo que veía desde arriba era hermoso de una manera que dolía. Los edificios cayeron. No de golpe, no con estrépito de película, sino como lo hace la nieve. Con lentitud, con una especie de gracia involuntaria, como si la gravedad hubiera decidido ser amable esta vez. El concreto se desmoronó y debajo del concreto estaba la tierra, y la tierra recordó inmediatamente lo que tenía que hacer porque la tierra nunca olvida, la tierra solo espera. Las plantas crecieron. Primero en las grietas, luego en las grietas más grandes, luego por todas partes, con esa velocidad que tienen las cosas vivas cuando nadie las detiene, esa velocidad que siempre estuvo ahí, pero que el asfalto y el miedo habían estado suprimiendo. Los continentes se movieron. Se acercaron unos a otros como personas que después de mucho tiempo se reconocen. Como si la deriva continental hubiera sido siempre una separación temporal y no un estado permanente. La Pangea no regresó exactamente, regresó algo mejor, algo sin nombre todavía porque nadie había vivido para verlo antes. El ciclo volvió. El ciclo natural, el original, el que él había diseñado con tanto cuidado en ese tiempo anterior donde todo era posible porque nada había sido corrompido todavía. El agua limpia. El aire que se puede respirar sin que cueste nada. La tierra que da sin pedir factura. Los pocos humanos que quedaban bajaron suavemente. Sus pies tocaron el pasto nuevo y el pasto nuevo los sostuvo. Y de la boca del Creador, desde ningún lugar y desde todos, desde el interior del viento y desde el espacio entre las moléculas del aire recién purificado, desde adentro de cada uno de los que quedaban y desde afuera de todo al mismo tiempo, salió una voz que no era exactamente sonido sino más bien la sensación de haber escuchado algo que ya sabías. Perdón. Esto no debió haberse modificado jamás. Y así como llegó, se fue. Sin despedida elaborada. Sin instrucciones. Sin Nuevo Testamento ni mandamientos adicionales ni profetas designados. Solo el silencio después de la voz, y los humanos que quedaban parados sobre el pasto nuevo mirándose unos a otros con la expresión específica de quienes acaban de entender algo que no saben cómo explicar pero que van a pasar el resto de sus vidas intentando no olvidar. El paraíso no llegó del cielo, subió del suelo.
Creció desde abajo, desde las raíces de lo que siempre estuvo ahí, esperando debajo del concreto y la codicia y los siglos de querer más, esperando con la paciencia que solo tienen las cosas que saben que tienen razón. Y había paz. Y había comida para todos porque nadie quería más de lo que necesitaba, no por virtud sino porque habían visto lo que pasa cuando alguien quiere más de lo que necesita, lo habían visto con sus propios ojos desde la altura mientras flotaban, y esa imagen no se borra. Y había recursos, libres, de todos, para todos, como siempre debió ser, como estuvo a punto de ser, como fue por un tiempo brevísimo antes de que alguien un día, en algún lugar que ya no existe, mirara lo que tenía y mirara lo que tenía el otro y tomara esa decisión pequeña y catastrófica que tardó milenios en cobrarse. El joven del departamento pequeño estaba entre los que quedaron. Tenía las manos vacías donde antes había tenido las pastillas. Tenía todavía en la palma derecha la sensación de haber tocado algo que no sabe cómo describir, algo tibio y antiguo, algo que olía a tierra mojada y a primer día. Se sentó en el pasto. Y por primera vez en mucho tiempo, sin saber exactamente por qué, sin que nadie se lo ordenara ni se lo prometiera formalmente, sin garantías ni contratos ni fe organizada, sin nada excepto el aire limpio y el silencio después del fin del mundo. No quería irse a ningún lado. Quería quedarse exactamente aquí. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Todo sucedió en el año 1997 en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió la puerta y entonces ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración, donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn al mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Lo anterior se conoció gracias al usuario Iron71, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y es supuestamente verdadera aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursekiller. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo.
Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, le había caído un machetazo en el cuello. Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde están las tumbas de los muertos, también conocido como Tierra Santa, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, Ted apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, Ted comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido, los asesinatos pararon y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo, porque no lo necesitaré más, ya que ahora soy Tails Doll". Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 568 o blog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba a ningún asesino TD en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar Sonic R en PC o Sega Saturn a ver qué mismo pasa con el temido Tails Doll. El frío de la Nochebuena calaba los huesos más que la fe en los corazones de la gran ciudad. La nieve, que debería ser un manto de pureza, se convertía en lodo gris al contacto con el asfalto sucio de las aceras. En una callejuela lateral, junto a la puerta trasera de la vieja catedral de San Esteban, un hombre harapiento llamado Elías se arrastraba. Llevaba una hora tosiendo sangre. Una úlcera perforada, o quizá la tuberculosis de las alcantarillas, había reventado dentro de él. Con el último aliento de conciencia, había buscado refugio en el umbral de la casa de Dios, pensando que allí, al menos, no moriría pisoteado. Dentro de la catedral, el coro ensayaba el Gloria in excelsis Deo con voces desafinadas y corazones distraídos por la cena que les esperaba en casa. El sacerdote, Monseñor Álvaro del Monte, ajustaba la mitra dorada frente al espejo de la sacristía, más preocupado por el reflejo de su poder que por el rebaño que se moría literalmente en su puerta. Jesús lo vio, no como un Dios omnipresente que observa desde la atalaya cósmica, sino como el Hijo que camina entre los suyos en espíritu esa noche sagrada. Vio la mano temblorosa de Elías alzarse hacia el picaporte de la puerta de servicio que daba a la nave lateral. Vio la luz abandonar lentamente aquellos ojos hundidos. El impulso divino fue inmediato. El brazo del Hijo se extendió desde la eternidad hacia la carne del tiempo. Podía coagular la sangre, cerrar la vida, devolver el calor a aquel cuerpo quebrado. Pero antes de que la gracia tocara el polvo de la tierra, dos presencias inmensas se interpusieron, no con palabras, sino con el peso insoportable de la ley. No, resonó la voz del Padre, profunda como los cimientos de las galaxias. No es el designio. El hombre eligió apartarse. Él se negó a entrar al templo por orgullo. Él ahuyentó a los que intentaron darle pan esta mañana. No intervengas en el libre albedrío del hombre. Espera, sopló el Espíritu Santo, brisa que conoce todas las lenguas y todos los silencios. El corazón del que vendrá es duro, pero su elección es humana.
Si actúas ahora, impones el reino por la fuerza. No es la forma del amor. Jesús sintió el freno. Era un tirón metafísico que le arrebataba la omnipotencia compartida. En el seno de la Trinidad, la decisión debe ser unánime. No había permiso para la omnipotencia completa. Pero el amor del Hijo es terco, es visceral, es carne y sangre. Entonces iré yo, susurró a la noche eterna. No como el Pantocrátor. Iré como el hombre. Con lo que tengo de hombre. Y descendió. No en una nube de gloria, sino caminando por la calle mojada, con el aliento hecho vaho y las sandalias empapadas de aguanieve. Vestía una túnica vasta, parecía un peregrino hippie más en la jungla de cemento. Sus poderes estaban allí, latentes, pero contenidos. El poder de sanar le había sido velado porque el Padre no bendecía esa interferencia directa con el destino final de Elías. Pero los otros poderes, la transustanciación del agua, la clarividencia de las almas, el dominio sobre la materia inerte, esos eran inherentes a su naturaleza de hijo del hombre. Eran débiles, terrenales, torpes comparados con la gloria del Espíritu. Pero eran suyos. Entró por la puerta lateral justo cuando Elías se desplomaba sobre el frío mármol del pasillo, dejando un reguero carmesí en la veta blanca de la piedra. Jesús se arrodilló. Elías, hermano, aguanta. En ese preciso instante, Rodrigo, un diácono voluntario encargado de cerrar las rejas del templo para que los drogadictos no entraran a robar el incienso, dobló la esquina del confesionario. Rodrigo era un hombre de fe práctica. Fe en las alarmas, fe en las llaves maestras y fe en que los pobres huelen mal a propósito. Vio a aquel melenudo barbudo inclinado sobre el vagabundo, tocando su pecho ensangrentado. Vio las manos manchadas de rojo. Tú. Fuera. Ladrón. Lo estás robando. Gritó Rodrigo, corriendo hacia ellos con el llavero en la mano como un garrote. Jesús se levantó. No lo toco para robarle, sino para sanarlo. Este hombre es tu hermano. Es un yonki. Voy a llamar a la policía. Suelta lo que le has quitado. Rodrigo se abalanzó sobre Jesús, agarrándolo por la túnica. Forcejearon. Jesús, en su forma limitada, sintió el tirón de la tela áspera, el aliento a café y miedo de Rodrigo en su cara. Jesús podía haber partido montañas con esa misma palabra que calmó tormentas, pero el Padre y el Espíritu permanecían silenciosos. No había poder para detener el corazón humano sin romperlo. Suéltame. Rogó Jesús. Se está muriendo. Pero Rodrigo no escuchaba. Su miedo era un muro de hormigón armado con prejuicios. En el forcejeo, una gota de la sangre de Elías salpicó la manga de Rodrigo. Fue un instante. Jesús, frustrado, acorralado por la pequeñez del hombre, recurrió al don más básico que le quedaba, un eco lejano de las bodas de Caná. Extendió la mano no para herir, sino para detener el ataque sin violencia. Tocó la muñeca de Rodrigo y susurró, casi sin querer. Conviértete en lo que eres. Alcohol. No fue un castigo buscado, fue un desliz de la naturaleza divina mal contenida. El cuerpo de Rodrigo no se transformó en vino de uva. Se transformó en la esencia de su espíritu. Un vino peleón, agrio, avinagrado por la ira y el miedo. Sus ropas se empaparon en un líquido bermejo y denso, su carne se deshizo por un segundo en una cascada de Borgoña barato que salpicó el suelo y el zócalo de la pared, dejando solo el esqueleto de su traje vacío y un charco maloliente donde antes había un hombre. El silencio en la catedral se hizo absoluto. El coro había callado, atónito por el grito ahogado de Rodrigo. Jesús jadeó. Miró sus manos. No era sangre lo que las manchaba, sino vino tinto. Vino de la ira de un corazón cerrado. Se giró hacia Elías. El vagabundo ya no respiraba. Su pecho era un mapa inmóvil de costillas bajo el jersey mojado. Los ojos, abiertos, reflejaban la mortecina luz de las velas eléctricas del altar de la Virgen. La sangre formaba un pequeño lago que se enfriaba rápidamente sobre el mármol. Jesús cayó de rodillas. No lloró lágrimas de agua. Lloró lágrimas de ese mismo vino agrio que acababa de crear. Se llevó las manos a la cara y gimió. No era el grito del Elí, Elí, lema sabactani del Calvario. Era el llanto impotente del hermano mayor que llegó un minuto tarde porque sus otros hermanos, el Padre y el Espíritu, se lo impidieron.
Vinieron a cenar, no a velar, murmuró Jesús, mirando el charco de vino que antes era Rodrigo. Dejaron morir a su hermano en el umbral, por cuidar los cálices de plata. Se levantó. El mundo seguía girando. La Nochebuena seguía. A lo lejos, Monseñor Álvaro abría la puerta de la sacristía, alarmado por el silencio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un accidente? ¿Dónde está Rodrigo?, preguntó el prelado, viendo el charco y el cadáver. Jesús lo miró. Ahora veía con los ojos del hijo, filtrados por la decepción del hombre. Vio en el pecho de Álvaro no un corazón, sino una caja fuerte girando sobre su combinación. Vio en sus manos no la unción sacerdotal, sino la grasa de las cuentas bancarias de la diócesis. Rodrigo está en el suelo, monseñor, dijo Jesús, con una calma que lava más que la nieve de afuera. Se ha derramado. Álvarez frunció el ceño. Está borracho. Es un vagabundo. Llamen a seguridad. Nadie se movió. Los pocos fieles que quedaban, ancianas y algún monaguillo somnoliento, estaban petrificados. Habían visto el milagro, o la maldición. Habían visto a un hombre volverse vino y a otro hombre morir solo en el suelo de la casa de Dios. Jesús se puso en pie. Esta noche no habría omnipotencia. No habría resurrección de Lázaro con olor a 4 días. El Padre había decretado el descanso de Elías. El Espíritu Santo no daría el soplo de vida. Pero Jesús todavía tenía su voz, sus manos de carpintero y el poder sobre los elementos más simples. Esta noche, anunció Jesús, y su voz no retumbó como trueno, sino como el eco en una cisterna vacía, van a volver a creer. No por fe, sino por vértigo. Y comenzó la larga noche de la venganza de la caridad. Primero fue el agua bendita. Jesús pasó la mano sobre la pila bautismal de mármol. El agua clara se tornó del mismo color que el charco de Rodrigo. Pero no era vino de beber. Era vino de ver. Al primer incauto que bebió de ella, movido por la sed o la curiosidad, le fue revelada la última confesión que había ocultado a su esposa aquella misma tarde. Gritó su pecado en la nave central, desnudando su alma ante el espanto de todos. Segundo fue el confesionario. Jesús tocó la madera oscura y el anonimato del sacramento se quebró. Las voces susurradas de las viejas beatas empezaron a resonar por los altavoces defectuosos del templo. Padre, he deseado la ruina de mi hermana porque heredó la casa de la abuela. La codicia familiar resonó bajo las bóvedas góticas como una ópera bufa de vergüenza. Monseñor Álvaro intentó detenerlo. Blandió su cruz pectoral de oro macizo como un talismán. Detente. En nombre de la iglesia te lo ordeno. Jesús sonrió con tristeza. La iglesia soy yo, Álvaro. Ustedes son la sucursal bancaria. Tocó la cruz de oro. El metal se ablandó como cera de vela. No se derritió en fuego, se derritió en sudor. El oro comenzó a exudar un líquido espeso y amarillento. Las lágrimas de los inversores que perdieron sus ahorros en bonos de la diócesis, la sangre seca de los desahuciados que no recibieron caridad. El oro lloraba. Álvaro dejó caer la cadena como si quemara. La noticia corrió como la pólvora. En plena Nochebuena, los teléfonos sonaban. Han profanado la catedral. Pero cuando llegaron los periodistas locales y los fieles curiosos de otros barrios, no encontraron un incendio ni un robo. Encontraron a un hombre de aspecto común, de mirada insondablemente cansada, sentado en las escaleras del altar mayor, con el cadáver de Elías cubierto con su propia túnica. ¿Quién eres?, le espetó un reportero con la cámara al hombro. Soy el que ustedes dejaron fuera, dijo Jesús señalando a Elías. Soy el que ustedes pisaron para llegar al pesebre. La historia se esparció. No a través de milagros de curación multitudinaria o lenguas de fuego, sino a través de una plaga de conciencia. Nadie podía mentir en un radio de una manzana alrededor de la catedral. El poder limitado del Hijo, ese eco de lo que ates en la tierra, se manifestó como un campo de verdad forzosa. Los políticos que acudieron a ver el escándalo salieron confesando sus sobornos a los micrófonos. Los empresarios que vinieron a ayudar se derrumbaron en la puerta pidiendo perdón por los salarios de hambre. La noche se había enroscado sobre la catedral de San Esteban como una mortaja húmeda. El llanto del vino derramado en el suelo aún no se había secado, y el eco de las confesiones arrancadas a la fuerza todavía retumbaba en las bóvedas.
Jesús estaba sentado en las escaleras del altar, con el cuerpo inerte de Elías reposando sobre sus rodillas. El silencio dentro del templo era el de una tumba recién sellada. Afuera, sin embargo, el mundo de los vivos y de la ley reaccionaba. Las luces azules y rojas de las patrullas barrieron los vitrales como navajas de neón. 3 coches de la policía metropolitana frenaron en la plaza. 6 agentes descendieron con las manos en las pistoleras y los rostros tensos por las llamadas contradictorias que habían recibido. Hay un hombre ensangrentado, hubo un asesinato con vino, un terrorista ha tomado la catedral. El sargento primero Raúl Mendoza, un hombre cuadrado, de fe tibia pero de obediencia férrea al reglamento, fue el primero en cruzar el umbral de la puerta principal. Su mano derecha descansaba sobre la culata de su arma reglamentaria, aunque no la había desenfundado. Su ceño se frunció al ver la escena. Un cadáver cubierto con una túnica, un charco de lo que parecía vino o sangre espesa, y un hombre de pelo largo y barba que sostenía al muerto como si fuera un niño dormido. Arriba las manos. Sepárese del cuerpo inmediatamente, gritó Mendoza, su voz resonando contra el mármol. Los otros 5 agentes entraron en formación de abanico. 3 desenfundaron sus pistolas Glock. 2 empuñaron sus Taser. Eran hombres y mujeres entrenados para someter la violencia humana. Estaban preparados para lidiar con la desesperación de un drogadicto o la furia de un ladrón. No estaban preparados para lidiar con la verdad. Jesús alzó la vista lentamente. Sus ojos ya no eran los del peregrino cansado que había entrado esa noche a salvar a un amigo. Ahora brillaban con un fulgor extraño, un destello cobrizo, como el reflejo de una moneda antigua encontrada en el fondo del mar. Era la mirada de quien ha probado el poder solo, sin la dulzura del espíritu que modera, ni la paciencia del Padre que espera. Apartaos, dijo Jesús. Su voz era miel y hiel al mismo tiempo. Suave, pero tan inevitable como una marea negra. Última advertencia. Tírese al suelo. Vamos a entrar, gritó un agente joven, la oficial Ramírez, apuntando directamente al pecho del nazareno. Jesús dejó la cabeza de Elías en el suelo con una delicadeza infinita. Luego se puso de pie. El movimiento fue lento, pero el aire dentro de la catedral se volvió denso, como si la presión atmosférica hubiera caído en picado antes de una tormenta perfecta. ¿Entrar?, preguntó Jesús, y ahora su sonrisa no tenía consuelo. Era la sonrisa de un león de Judá que ha olvidado ser cordero. Yo ya he entrado. Ustedes son los que están de visita en mi casa. El sargento Mendoza dio la orden. Fue un gesto seco de su mano enguantada. La oficial Ramírez disparó el Taser. Los 2 electrodos de acero inoxidable volaron hacia Jesús, conectados por finos cables de cobre, cargados con 50,000 voltios diseñados para incapacitar a una bestia. Jesús no se movió. No esquivó. Alzó una mano abierta, la mano de un carpintero con cicatrices de astillas eternas. Los electrodos se detuvieron en el aire. Literalmente. Quedaron suspendidos a un palmo de su pecho, vibrando como colibríes furiosos atrapados en un bucle de tiempo. Los cables se tensaron, pero la electricidad no avanzó. Retrocedió. Una chispa azulada recorrió el cable hacia atrás, como una serpiente de luz que huye de un incendio forestal. La pistola Taser en manos de Ramírez explotó en una lluvia de plástico y circuitos inofensivos, lanzándola al suelo de espaldas. Los otros 3 agentes con armas de fuego apretaron los gatillos por reflejo. No eran balas de goma. Eran proyectiles de punta hueca, letales, de 9 milímetros. Jesús caminó hacia ellos. Lo hizo sin prisa. El sonido de los disparos fue amortiguado por un zumbido grave, como el tañido de una campana sumergida en aceite. Las balas no se desviaron. Simplemente se olvidaron de su destino. Se convirtieron en pétalos de plomo que cayeron al suelo de mármol con un tintineo suave, como gotas de lluvia metálica. Una rodó hasta detenerse en el charco de vino que antes fuera Rodrigo. Los policías retrocedieron hasta chocar con la pila de agua bendita, ahora limpia pero vacía de consuelo. ¿A quién amenazan? La voz de Jesús ya no era la de un Galileo cansado. Era la voz de alguien que ha visto el interior del sepulcro y ha decidido que ya basta de burocracia divina. ¿Creen que pueden hacerme lo que los romanos ya hicieron? ¿Dispararme?
Se detuvo frente al sargento Mendoza, que temblaba pero mantenía la dignidad de su uniforme manchado de sudor frío. Jesús tomó la mano derecha del sargento. No con violencia, sino con la firmeza de quien guía a un ciego. Le obligó a apuntar con su propia pistola, no al cielo, sino al suelo, hacia el cadáver de Elías. «Mira bien, siervo de la ley», susurró Jesús, y todos los presentes en la nave oyeron el susurro como si estuviera dentro de sus cráneos. Ese hombre no violó ningún código penal. Murió de hambre y de frío en el atrio de mi Padre. ¿Dónde está el delito? ¿De quién es la sangre que buscan? ¿La suya, que ya está seca, o la mía, que ya fue derramada? Luego, Jesús soltó la mano de Mendoza y alzó la suya, mostrando la palma. La cicatriz del clavo no era una marca seca. Supuraba una luz líquida, dorada como el aceite de oliva virgen prensado al amanecer. «Yo morí para que tú vivieras». La frase no fue gritada. Fue depositada en el aire, como una losa de mármol sobre el pecho de cada uniformado. «Así paga mi regreso». Con plomo y descarga eléctrica. El efecto fue devastador. No era un milagro de miedo, era un milagro de peso. Los policías sintieron el peso de cada alma a la que habían esposado injustamente, de cada multa que habían puesto para cubrir la cuota, de cada vez que miraron hacia otro lado mientras un Elías se moría en su distrito. Las rodillas del sargento Mendoza golpearon el mármol primero. Luego, una a una, las rodilleras de Kevlar de los otros 5 agentes se unieron al coro de hueso contra piedra. «Largo», dijo Jesús, y por primera vez en la noche, su voz se quebró, revelando la fatiga infinita de quien gobierna el universo sin el apoyo de la Trinidad. «Largo de aquí. Digan afuera que este lugar ya no es de la Mitra. Ya no es de San Esteban, el que fue apedreado por decir la verdad y no fue escuchado». Jesús caminó hacia la puerta. Los policías se arrastraron para dejarle paso. La multitud de curiosos, periodistas y fieles se arremolinaba en las escaleras, viendo salir a los agentes pálidos como la cera, sin sus armas, las habían dejado caer dentro, incapaces de tocarlas. Jesús se detuvo bajo el dintel de la puerta principal, de cara a la noche, a las cámaras y al mundo. «Este templo se llamará Iglesia de San Judas Tadeo», declaró, y su voz se elevó por primera vez, no con furia, sino con una autoridad fría y administrativa, como quien cambia el nombre de una calle por decreto. «Porque Judas es el patrón de las causas imposibles y de los casos perdidos. Y esta noche, esta ciudad entera es un caso perdido». Hizo una pausa. Miró hacia atrás, al interior, donde yacía Elías. «La policía no entrará aquí. No porque yo se lo impida con fuego del cielo. No. No entrarán porque afuera está su jurisdicción. Adentro está la mía. Y mi jurisdicción es la de la consecuencia». Los agentes, ya en sus patrullas, temblaban. Intentaron dar marcha atrás, pero los motores tosían. No podían alejarse del todo. Estaban atrapados en una especie de limbo de respeto forzado. Cada vez que intentaban reportar por radio sujeto neutralizado, la radio escupía estática y luego, la voz de su propia madre o su hijo pequeño preguntando: «¿Por qué, papá? ¿Por qué le disparaste al que nos daba de comer?». Esa noche se estableció una tregua no escrita. La línea de la acera se convirtió en la frontera. Los patrulleros montaron un perímetro de seguridad, sí, pero para proteger la nueva iglesia de los curiosos morbosos. No podían cruzarla. No era magia. Era teología aplicada al asfalto. Era una fe basada en el terror de la verdad desnuda, no en el amor. Era la obra del Hijo sin la ternura del Espíritu ni la sabiduría del Padre. Era una fe imperfecta, humana, demasiado humana. Al filo de la medianoche, Jesús, aún sentado junto al cuerpo de Elías, sintió de nuevo la presencia. Esta vez no era un veto, sino un pesar infinito. «Has mostrado la verdad, hijo mío», sopló el Espíritu. Pero el amor no se impone con el miedo a ser descubierto. Ellos ahora creen en tu poder de desenmascararlos, no en tu poder de perdonarlos. «Te dejé actuar», retumbó el Padre, y había dolor en la voz, «para que vieras el peso de la gracia sin misericordia. Tu seguidor murió, pero no está perdido. Ahora mira a los vivos. ¿Los has salvado o los has condenado?». Jesús miró a la multitud reunida en el atrio. Lloraban, sí. Confesaban sus pecados a gritos. Pero sus ojos no buscaban el cielo.
Buscaban las cámaras. Buscaban la absolución del trending topic, no la del cielo. Era un espectáculo de contrición vacía. Jesús comprendió. El poder a medias no bastaba. Sin el Padre que acoge y el Espíritu que transforma, el poder del Hijo solo desnuda, pero no viste. Se puso en pie por última vez esa noche. Alzó las manos manchadas de vino y polvo de mármol. Basta, dijo. El campo de verdad forzada se disipó. El vino de la pila volvió a ser agua, el oro dejó de sudar. El cuerpo de Elías, sin embargo, seguía allí, frío. Jesús se inclinó, tomó un poco del agua ya limpia de la pila y mojó los labios del vagabundo muerto. Él no pidió un milagro, dijo Jesús a la multitud silenciosa. Pidió un vaso de agua esta mañana y se lo negaron. Pidió no morir solo y ustedes cerraron la puerta con llave. Luego, sin más gloria que la de un hombre cargando a un amigo, Jesús alzó el cuerpo flaco de Elías y salió por la puerta principal hacia la nieve. La multitud se abrió como el mar rojo, pero no por reverencia, sino por miedo a ser vistos por última vez. Dejó el cuerpo de Elías en un banco del parque frente a la catedral, cubierto con su manto. Era la madrugada del 25 de diciembre. Las campanas empezaron a repicar para la misa del gallo. Pero dentro de la catedral, esa noche, no hubo misa. Solo hubo silencio, el olor persistente a vino agrio y una profunda e incómoda sensación de que Dios había pasado por allí, había visto el inventario, y se había marchado sin firmar el libro de visitas. Jesús caminó calle abajo, solo. La historia de aquella noche, la noche en que los secretos se gritaron y un mendigo recibió el funeral de un rey llevado en brazos del carpintero, correría como la pólvora. Algunos volverían a la iglesia por miedo a ser vino. Otros volverían buscando a aquel hombre de mirada triste. Pero la mayoría, a la mañana siguiente, abrirían sus regalos de Navidad y dirían que había sido una broma colectiva, una intoxicación por el vino de consagrar caducado. Solo Elías, en el umbral del paraíso, sabía la verdad. Que Jesús había llegado un minuto tarde porque la iglesia había llegado 20 siglos antes a construir catedrales y se le había olvidado abrir las puertas. Y que, a veces, la Trinidad necesita ponerse de acuerdo para salvar a un hombre, pero para llorar por él, basta con el Hijo. Nadie que conocía a Christian hubiera dicho que era mala persona. Eso era precisamente lo que lo hacía peligroso. Su madre lo veía llegar a cenar, sentarse en la misma silla de siempre, preguntarle qué había cocinado con esa sonrisa que ella había aprendido a amar desde que él tenía 4 años. No sabía que esa sonrisa era una herramienta. No sabía que su hijo la usaba de la misma forma que usaba todo lo demás, con precisión, con cálculo, sin que se notara el esfuerzo. Rodrigo tampoco lo sabía. Rodrigo era el tipo de persona que confía sin medir, que presta sin pedir garantías, que llama solo para saber cómo estás. Había prestado dinero a Christian 3 veces en 2 años. Christian le había dicho 3 historias distintas, ninguna verdadera. Rodrigo nunca preguntó más porque no se le ocurrió que hubiera algo que preguntar. Así funcionan las personas buenas con las personas que saben imitarlas. La noche que todo empezó, Christian estaba solo en su cuarto con la lámpara encendida y la ventana cerrada. Afuera llovía sobre León con esa lluvia fina de enero que moja sin avisar. Él no escuchaba la lluvia. Estaba contando el equivalente en pesos de 4.000 Ethereum que acababa de recibir por un ítem que sabía perfectamente que no valía nada. No sintió culpa. Sintió que había ganado. Ese pensamiento, ese momento exacto de satisfacción tranquila, fue el último momento de su vida anterior. 3 días después llegó el primer mensaje. Nombre completo. Colonia. Ciudad. Y al final, escritas con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Nos estafaste, creemos que eso merece una conversación. Christian lo bloqueó. Se dijo que eran amenazas vacías. Esa noche durmió sin problema porque todavía era capaz de convencerse de que las consecuencias eran cosas que les pasaban a otros. No durmió igual ninguna noche después de esa. La liga llegó sin remitente a las 11:47 de la noche siguiente. Una dirección simple. Nada más. Christian la abrió porque en algún lugar dentro de él, ese lugar que nunca le mostró a nadie, vivía una curiosidad que siempre fue más fuerte que su instinto de conservación. La página cargó en segundos. Fondo negro.
letras blancas. Y una frase que Christian leyó 2 veces antes de que su cuerpo registrara el frío. Bienvenido. Llevamos tiempo preparando tu episodio. Lo que se abrió después parecía un set de televisión renderizado en tiempo real. Filas de avatares pixelados que aplaudían en silencio. Una mesa al centro. Y una voz, sintetizada pero perfectamente humana, con pausas en los lugares correctos, con algo que casi era paciencia, casi era diversión. La voz dijo su nombre. Christian intentó cerrar el navegador. El navegador no respondió. Intentó el administrador de tareas. La pantalla parpadeó una vez y siguió igual. Entonces apareció su madre. Una transmisión en vivo. La cocina de su casa con la luz encendida. Su madre de espaldas, con la bata azul que usaba siempre en las noches, tomando agua del vaso que dejaba junto al fregadero. La imagen era tan nítida que Christian pudo ver el vapor de la taza de té que había dejado en la mesita. La voz habló con la misma calma de siempre. Ella no sabe que la estamos viendo. Nosotros sí sabemos muchas cosas. Tú vas a contarnos las que nos faltan. Lo que ocurrió dentro de Christian en ese momento fue algo que ninguna de las personas que lo amaban hubiera reconocido. No fue terror por su madre primero. Fue pánico a ser descubierto. El miedo instintivo, visceral, de alguien que ha vivido años construyendo una imagen y siente que alguien está a punto de asomarse detrás de ella. Las preguntas empezaron. Cuentas secundarias. Alias en el juego. Contactos. Cada respuesta que Christian daba era procesada en tiempo real. Podía verlo en la interfaz, barras de carga, texto que aparecía en una columna lateral, como si una máquina estuviera construyendo algo con cada palabra suya. Estaba construyendo algo. Solo que Christian no supo qué hasta después. Cuando dijeron el nombre de Rodrigo, algo cambió en la habitación. No físicamente. Pero Christian lo sintió como si la temperatura hubiera bajado 2 grados. Reprodujeron audio. La voz de Rodrigo, extraída de alguna conversación antigua, editada con una precisión que solo es posible con inteligencia artificial entrenada para eso, reorganizada hasta sonar como si estuviera llorando y preguntando por qué Christian lo había traicionado. Era falso. Pero era perfectamente falso. Y mientras escuchaba ese audio, Christian no pensó en que era una manipulación. Pensó en los 3.000 pesos reales. En las mentiras reales. En todas las versiones reales de ese momento que había protagonizado y que nunca nadie había grabado pero que habían ocurrido. El audio era mentira. La culpa que despertó era completamente verdadera. Respondió más de lo que debía. Dio información sobre Rodrigo sin entender del todo por qué, como si una parte de él hubiera decidido que si ya estaba cayendo, que cayera todo. En 72 horas usaron cada palabra. Los contactos de Christian en el juego recibieron capturas editadas de conversaciones donde él los estafaba de formas que nunca había ocurrido. Sus redes sociales comenzaron a recibir reportes masivos coordinados hasta que las cuentas cayeron una por una. A Rodrigo le llegaron mensajes desde el número de Christian pidiéndole dinero, luego capturas de pantalla donde Christian supuestamente se burlaba de él con desconocidos, luego audios manipulados. Rodrigo no contestó ninguno de los mensajes reales que Christian le mandó después. La madre de Christian recibió una llamada de una vecina preguntando con delicadeza si todo estaba bien en casa porque había visto cosas en Facebook que la tenían preocupada. Esa noche ella golpeó la puerta del cuarto de Christian y le preguntó qué estaba pasando con una voz que él nunca le había escuchado, una voz que no era enojo sino algo peor, algo parecido al miedo de descubrir que no conoces a alguien que creías conocer completamente. Christian le dijo que no era nada. Que todo estaba bajo control. Era lo último que le quedaba. La costumbre de mentir. La última vez que abrió la página, la voz dijo: el episodio de Christian ha concluido, gracias por participar, el siguiente concursante ya fue seleccionado. Apareció la foto de Rodrigo. Christian formateó la computadora esa noche. Canceló sus wallets. Cambió su número. Borró todas sus cuentas que pudo borrar. No sirvió de nada porque lo que habían destruido no estaba almacenado en ningún servidor. Estaba en la forma en que su madre lo miraba ahora cuando creía que él no se daba cuenta.
Estaba en el silencio de Rodrigo, que había pasado de ser cálido a ser el tipo de silencio que ocupa espacio. Estaba en que Christian ya no podía sentarse a cenar y sonreír y preguntar qué había cocinado sin sentir el peso de todo lo que esa sonrisa había cubierto durante años. Lo habían vaciado. No de sus secretos. De la única cosa que lo protegía de ellos. Ayer por la mañana, en el teléfono nuevo con el número nuevo, llegó una notificación de una aplicación que Christian nunca había instalado. Decía: tu sesión en el juego de la felicidad sigue activa. Dicen que lo encontraron 3 días después sentado frente a una laptop apagada en su cuarto, con la lámpara encendida y la ventana cerrada. Afuera llovía. Él no escuchaba la lluvia. Sobre el escritorio había una hoja con una sola línea escrita. No decía lo siento. No decía ayúdenme. Decía, lo merecía. Año 3014. Norteamérica vivía en guerra con su propio gobierno, contra sus propios ideales, llegando al punto de una incansable guerra civil que no parecía tener fin. En el mismo país, en el mismo lugar donde la misma raza, se empezaron a regar cargamentos llenos de toxinas, al parecer la nueva arma que el gobierno preparaba. La guerra civil ya se había extendido 5 años y por primera vez parecía tener un fin, si no amistoso, violento. El grupo subversivo SEI había llegado a tomar por sorpresa a la Casa Blanca durante una reunión con los concejales. Todos, encapuchados, con armas radioactivas y láseres a propulsión, amenazaban a los demás violentamente, desatando de vez en cuando ondas radioactivas dirigidas a un rehén para que los demás no pretendan oponerse al SEI. Los rehenes vieron como la víctima de las ondas radioactivas empezaba a convulsionar violentamente mientras su piel se tornaba de un color rojo profundo, provocándole pequeños orificios en la piel hasta quemarla absolutamente, dejando solo un esqueleto humano con pequeños restos de carne humana aferrada a él. El olor que desprendía los restos del rehén ahora ya extinto, provocó que muchos de los presentes empezaran a vomitar. Uno de los secuestradores, miembro del SEI, Gerald, se acercó y les brindó alcohol a cada uno para que se sintieran mejor. Gerald era un joven que desde niño había sentido la ira de la pobreza y la marginación de la sociedad. Nacido en un barrio pobre y con solo una madre que velara por él, hizo lo que estaba a su alcance no para salir adelante, sino más bien solo para sobrevivir. Al fallecer su madre a manos de unos policías que merodeaban por la zona, Gerald sintió como lo abatía la soledad, la tristeza y el fracaso, todo reunido en él. Más de una vez intentó quitarse la vida para acabar con ese sufrimiento que lo carcomía cada mañana al levantarse y mirar por la ventana, pero siempre se arrepentía, con esperanzas de que algo bueno llegaría. Fue ahí cuando llegó la SEI. Gerald fue reclutado para cometer los actos terroristas con el fin de desestabilizar el estado del país. La situación de la Casa Blanca parecía no tener fin. Ya habían hablado con cada uno de los representantes del gobierno, a pesar de que no negociaban con terroristas, pero el SEI no llegaba a un acuerdo. La confusión se apoderó de cada uno de los secuestradores, que empezaron a discutir hasta el punto de apuntarse con sus armas. Fue la confusión y la distracción de ellos que los hizo alejarse de la situación actual. Un comando especializado en estos casos ingresó por el techo aprovechando la distracción de los presentes y arremetió rápidamente contra ellos, mientras más de su compañía accedían a la Casa Blanca por las ventanas. Todos los terroristas murieron, menos Gerald, quien apenas vio que el comando había entrado, se tiró al suelo con las manos en la cabeza, pues sabía que no tenían oportunidad contra ellos. La policía ingresó y rescató a los rehenes, mientras llevaban a Gerald al cuartel. Gerald miraba con temor al que ahora estaba sentado frente a él, dispuesto a sacarle todos los detalles respecto al grupo terrorista vinculado a él. Gerald no le vio sentido el permanecer callado, y aguantar golpes de un militar, claro está, por lo que dijo con suma precaución todo lo que sabía acerca del SEI. El militar lo miró profundamente a los ojos, mientras marcaba una sonrisa de aprobación en su rostro, ya asentía con la cabeza. Tu pena mínima ahora. Gerald rogó al presente que lo dejase libre, que no podía ir a prisión pues lo matarían dentro por los rivales que tenía la SEI. Al militar no pareció importarle, él solo recogía los papeles y los folders que estaban esparcidos en la mesa, dispuesto a irse, cuando de repente la puerta se abrió y entró alguien más. Este nuevo personaje estaba vestido informalmente, no parecía ser un militar por su escaso físico, y por el hecho que llevaba gafas. Este personaje discutió en voz baja con el comandante mientras giraba de vez en cuando a mirar a Gerald.
Este último hacía lo que fuese por escuchar la conversación, pero solo pudo escuchar una frase. Necesitamos uno. El comandante se giró hacia Gerald y le dijo que lo dejaría a solas con el Dr. Blas, quien tenía una oferta para él. Los ojos de Gerald brillaron de la esperanza, una oferta sea cual fuese quería decirle una ventaja para no ir a prisión. El Dr. Blas chequeó de pies a cabeza a Gerald mientras le proponía que fuera parte de un experimento a cambio de que no vaya a prisión y se le borren los cargos contra él respecto al terrorismo, prácticamente, una nueva vida. Por un momento Gerald no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Podía ser algo como eso cierto? Gerald le pidió más detalles al Dr. Blas mientras este se acomodaba la correa. El Dr. Blas le explicó a Gerald que el experimento consistía por un comienzo, en recrear una vida cotidiana, dejarlo en una casa donde haya comida, ducha fría, televisión, y todo lo necesario para la diversión, tenía también un perro y un patio trasero. Solo podía salir a la calle, la cual estaría completamente vacía, cuando se le indicase. Claro está que sería mientras dure el experimento, ya después se le dejaría en libertad, y en todo momento del experimento, llevaría un brazalete que le impediría escaparse. El doctor tragó saliva y le dijo lo más importante de la conversación. Durante 6 semanas, se le suministrarían una píldora, por cada semana, y a la 7ª semana se le dejaría en libertad. A Gerald le pareció algo muy sencillo, incluso demasiado simple como para que no haya una trampa. Gerald le preguntó acerca de las píldoras, qué efectos tenían y para qué necesitaban a alguien como él para ingerirlas. El doctor, quien se esperaba ese tipo de preguntas, desvió su mirada a la pared de concreto, como si se tratase de una ventana. El doctor le explicó que cada una de esas píldoras estimularían sus sentidos hasta el máximo humanamente posible, y lo necesitaban a él porque alguien, después de todo, debía ingerirlas. El doctor le aclaró que no era nada personal la elección. Gerald pestañeó y lanzó su última pregunta. ¿Qué es lo peor que me podría pasar?, preguntó Gerald al doctor achicando los ojos. El doctor le expuso que lo peor que le pudiera pasar, de salir todo mal, lo que él no creía, era que podría perder capacidad en los sentidos, pues por ejemplo, no vería bien como antes, o no escucharía claramente los sonidos, más lejos que eso, nada. Gerald quería hacer cualquier cosa por alejarse de la vida presidiaria, por lo que sin hacer más preguntas, siguió al doctor para empezar ya mismo el experimento. Le colocaron una pulsera con 2 cristales, cada uno de un color, por si se escapaba avisarles a los encargados del plantel y a la vez emitir pequeñas descargas eléctricas para paralizar su fuga. Gerald fue escoltado por 3 hombres, incluyendo al Dr. Blas, a lo que sería su nueva casa temporal. Lo dejaron entrar sin antes decirle que mañana por la mañana vendrían a entregarle la primera píldora. Tras cerrarse la puerta principal de la enorme casa, Gerald corrió a lo que suponía el comedor, buscando comida o algo para llenar su hambre. Había sido un largo día, y lo único que quería era descansar y llenar su estómago. Mientras Gerald comía un poco de Pringles y Coca-Cola, se le acercó un pequeño cachorro siberiano de ojos celestes. A Gerald le enterneció aquel can, y prosiguió a sobar su cabeza. El can, que llevaba en el collar el nombre de Itzy, empezó a mover la cola en señal de alegría. A Gerald le pareció durante esos instantes, que después de todo fue un milagro que lo capturara durante el atentado a la Casa Blanca. Gerald se acomodó en el sofá y prendió la televisión, saltándose todos los canales con la primicia del secuestro en el que había estado involucrado, buscando algún canal que lo relajase. Fue ahí donde Gerald pensó en lo que el Dr. Blas le había dicho. 6 semanas. Le pareció extraño 6 semanas, tomando en cuenta de que los humanos solo poseían 5 sentidos. Gerald creyó que el cansancio le había jugado una mala pasada, convenciéndose de que había escuchado mal, o quizás Blas se había confundido. La noche transcurrió rápidamente, sumergiendo a Gerald en un envidiable sueño arrollador. A la mañana siguiente Gerald saltó del sofá al escuchar los ruidosos golpes de la puerta. Vio la hora y se dio cuenta de que eran las 11 am y era probable de que ya sea hora de probar lo que Blas le encargó. Gerald corrió hacia la puerta aún algo sonámbulo y la abrió. Ahí estaban 2 sujetos vestidos de terno, con lentes oscuros, uno de ellos llevaba una pequeña caja, que aunque fuera pequeña, la sostenía con ambas manos, quizás por su importancia. Ese mismo sujeto le acercó la caja a Gerald, mientras el otro le acercaba una botella de agua. Gerald supo entonces de qué se trataba, abrió la caja y la vio. Era una pequeña píldora roja, con forma de óvalo con el número 1 marcado en ella. Gerald la tragó mientras tomaba un poco de agua que le alcanzó uno de los sujetos. Al ver que estos no se iban abrió su boca y movió su lengua, haciéndoles ver que la había tragado.
Entonces ambos sujetos se marcharon en silencio, sin proferir ruido alguno. Gerald no le tomó importancia y volvió a la cocina, mientras era bien recibido por Ichi, quien se había convertido en una importante compañía para Gerald, suponiendo la prisión de oro en la cual estaba temporalmente inmerso. Mientras pasaban los minutos, Gerald se extrañaba que no sintiera nada nuevo en su cuerpo. A su parecer, esas píldoras eran una estafa, y por ser algo experimental, era muy probable de que no surtieran efecto. Él pensó que sería lo mejor, después de todo, un trato era un trato, y ya que había ingerido la píldora, no había vuelta atrás, en 7 semanas saldría libre. Pero pasó algo que Gerald no se esperaba. El cuerpo de Gerald reaccionó de manera inmediata, tapándose la nariz con las manos, y haciendo un gesto de aberración. Algo, no sabía qué, pero algo había en esa casa que emitía un olor extremadamente horrible. Gerald empezó a respirar por la boca para evitar oler ese espantoso hedor que, aunque buscaba y buscaba por toda la casa, no tenía una fuente fija de dónde viniese. Gerald probaba cada 10 minutos respirando por la nariz, pero el olor seguía en el aire, era espantoso, solo respirar un poco de ese olor te hacía marear y te daba náuseas. Gerald supuso que era uno de los síntomas de la píldora, aunque más que preocuparle le dio risa, pues si realmente era ese el efecto de tan importante píldora, le parecía algo ridículo, pues respirando por la boca evitaría la molestia que suponía respirar por la nariz. Era cansado hacerlo, y más cuando no estaba acostumbrado, pero aguantaría lo que sea por volver a ver la luz del día, regresar a su verdadero hogar y borrar el oscuro pasado que representaba el Sei. Las horas pasaron rápidamente gastando el tiempo del televisor a la comida. Aproximadamente a las 8 p.m., se pudo escuchar por un parlante ubicado en la casa, la voz del Dr. Blas. Este le indicaba que podía salir un rato, a lo que ellos habían elaborado como una calle de la ciudad, claro hasta el límite de esta. Gerald se emocionó con tal idea, cogió una cadena que se encontraba en la repisa, y salió a pasear con Ichi. La calle, como lo esperaba, estaba vacía, pero se veía real, era como salir a horas de la madrugada por la calle de su ciudad, puesto que todos estarían dormidos. Gerald tuvo curiosidad por comprobar si aún afuera de su casa, el horrible olor seguía en el aire. Gerald respiró un poco solo para toser y volver a la práctica de respirar por la boca. El olor que había sentido era mucho peor que el de adentro de su casa. Lo curioso era que ambos olores eran diferentes, e incluso ahí, afuera, pudo oler el horrible hedor que emanaba de su casa, con la misma intensidad, solo que combinado con nuevos olores que emanaban de la calle, igual de horribles. Era increíble, Gerald no creyó que existiese olores de esa intensidad, después de todo se arrepintió de subestimar el experimento del Dr. Blas. La voz del doctor dio fin a la caminata con Ichi, indicándole que volviera a su casa para la cena. Cuando Gerald volvió, pudo ver que habían vaciado más comida en su refrigerador, y en la mesa habían puesto una exquisita presa de pollo, con bebidas y demás postres. Gerald usó una vez más su olfato. Gerald pudo oler la sangre quemada del pollo, carne azotada por el fuego, órganos y demás bacterias aún impregnadas en la comida, por lo que tuvo que correr al baño y vomitar. No pudo aguantar ese espantoso olor. Fue ahí que juró definitivamente no volver a usar su olfato, y prosiguió a disfrutar la exquisita cena que le habían preparado. Durante una semana Gerald no tuvo más problemas con su olfato, incluso para dormir ya se había acostumbrado a hacerlo por la boca, lo que no le supuso molestia alguna. Fue durante la segunda semana que sucedió otra vez. Sonó la puerta de la casa, y Gerald interrumpió el baño de Ichi para responder, sabiendo perfectamente de quiénes se trataban. Eran las dos mismas personas que la semana anterior, con una nueva caja. Gerald no la hizo larga y prosiguió a ingerir la píldora, que llevaba grabada el número 2. El efecto no se hizo esperar. La cabeza de Gerald dio vueltas y vueltas hasta sumergirlo en un sueño, del cual no se despertó hasta el día siguiente por la mañana. Gerald se dirigió aún con sueño hacia la cocina, siendo bien recibido por el alegre Ichi. Empezó a preparar su desayuno, respirando aún por la boca, la cual debía humedecer con agua cada cierto tiempo pues se secaba continuamente, suponiéndole otra molestia más. Gerald le dio un mordisco al sándwich que había preparado solo para escupirlo inmediatamente. Sabía horrible. Tenía un sabor a podrido, realmente horrible y sin gusto. La única explicación que encontró era la maldita píldora. Gerald no podía comer nada, sencillamente su paladar no lo aceptaba. Para no tener hambre, tuvo que tragar rápidamente la comida, sin siquiera saborearla, solo para que le dé la impresión de haber comido. No podía ni siquiera beber agua, su lengua le empezaba a arder, o congelar, variaba constantemente.
Gerald empezó a arrepentirse de la decisión que había tomado, pues se dio cuenta que ese experimento no era en base a las píldoras, sino a la resistencia humana. Fue una larga semana para Gerald, quien rogaba que todo acabara de una vez. Sonó la puerta. Gerald no la abrió con la misma sonrisa de las veces anteriores, esta vez lo hizo con miedo. Tomó la píldora con el número 3, sin alargarla mucho y se acostó en el sofá, sintiendo como la cabeza le giraba incansablemente. Durmió 4 horas, hasta que un cosquilleo tremendo hizo que se levantara. Algo andaba mal. Gerald saltó del sofá y empezó a correr por la casa. Algo andaba mal, algo le pasaba a su cuerpo. Durante la siguiente semana, Gerald sufrió extraños síntomas, que lo alejaban de la realidad, ya no quería salir a pasear por la calle, su única distracción era la televisión. Gerald sentía constantemente pequeños cosquilleos en la piel que aumentaban cada vez más, y variaban según la posición en la que se encontraba. Una ligera brisa del viento era como un golpe a la pared para él, y posicionar sus manos encima del sofá era como meter su mano en pequeñas hileras filosas. La puerta sonó. Esa era la cuarta píldora, y cada vez la situación empeoraba, pero Gerald ya había entrado en el juego, debía salir victorioso. Después de todo, durante toda su vida luchó incansablemente contra la opresión y la maldad, era un guerrero y no se dejaría vencer hasta no dar lo mejor de sí. Ingirió la píldora y se recostó en el sillón. Gerald no pudo conciliar el sueño debido a que constantemente estuvo escuchando un pequeño ruido a la lejanía que se iba acercando cada vez más, hasta hacerse más fijo. Gerald sintió miedo, mucho miedo. La píldora debía relacionarse con el sentido del oído, pues podía escuchar claramente susurros, gotas de agua, personas hablando, e incluso el ruido de agitación que emitía Itzy por tener un problema en la garganta. Gerald se cubrió muy bien los oídos con algodón, intentando retomar su día, que ya de por sí era una tortura estar vivo. Esa fue la semana más dura, Gerald ya no podía aguantar más, solo faltaban 2 semanas, pero Gerald sentía que durante esas 2 semanas, las cosas empeorarían. Gerald empezó a sentir molestias en la garganta, esta se secaba constantemente, ya no podía seguir así. Igualmente su estómago, solo había estado ingiriendo comida sin masticarla, lo que le estaba provocando severas molestias en los intestinos. Su piel ya no aguantaba más moverse, Gerald prefería estar quieto para no sentir esa irritable sensación en la piel. Era un infierno. Gerald midió el tiempo con la poca fuerza que tenía, y se quitó el algodón de las orejas transcurriendo ya una semana. El ruido de la puerta le hizo chillar de dolor, por un momento creyó que le sangrarían las orejas. Abrió la puerta y le arrebaté la píldora al sujeto de terno. Tomó la 5ª píldora. Ya estaba más cerca de su libertad. Gerald se quedó mirando la televisión en el sofá, con los subtítulos activados para no tener que romperse los tímpanos. Estuvo las siguientes 3 horas mirando la repetitiva programación de la televisión, cuando de pronto vio algo que lo paralizó de la impresión. Pudo ver como una cabeza se asomaba por la ventana de la casa. Pudo ver como una persona totalmente ensangrentada y cubierta de barro lo observaba con sigilo. Gerald corrió rápidamente a la cocina y empezó a llorar. Algo pasaba. Gerald empezó a tener visiones. En la cocina yacía el cuerpo de un niño sin extremidades, encima de la alacena, un niño que aún movía la cabeza, o lo que quedaba de ella. Gerald no soportó las visiones y se encerró en su habitación después de asegurarse de que no hubiera nada ni nadie allí. Gerald se tapó los ojos con una venda y esperó. Pasaban los días y Gerald empezaba a desesperarse, su cuerpo, su mente y su alma no aguantaban más esa situación, no aguantaban más las horribles cosas que veía, que sentía, que escuchaba, que olía, y que degustaba. La presión, o quizás la locura, empujaron a Gerald a quitarse la venda, el algodón de las orejas, y salir de su habitación, respirar por la nariz y saborear la comida. Definitivamente el cuerpo humano está hecho precisamente como un templo el cual tiene limitaciones, como uno concreto al cual solo cabe cierto número de personas. Asimismo funciona el ser humano, procesar demasiada información al cerebro puede causar un colapso, asimismo agudizar los sentidos más allá de lo que el cuerpo puede aguantar. El Dr. Blas entró a la casa, ya que nadie respondía, encontrándose con una imagen insólita. El cuerpo de Gerald se encontraba tendido sobre el suelo de la sala, junto a su perro Itzy, este último, completamente bañado en sangre. Itzy tenía mordiscos en todo su cuerpo, mientras que el cuerpo de Gerald no presentaba herida alguna. El corazón de Gerald no latía, sus ojos estaban abiertos y totalmente en blancos. El Dr. Blas se frustró, ese era el 6º paciente que no llegaba a probar la 6ª píldora.
La hendidura. Era un hombre de paso, cansado y con la ropa arrugada por las horas de carretera. Llegó al hotel cerca de la medianoche, un edificio antiguo de fachada deslucida en un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas. El letrero de neón parpadeaba como un ojo enfermo. Vacances. Empujó la puerta de madera pesada y entró. La recepción olía a cera vieja y a algo más. Un perfume rancio, tal vez flores marchitas bajo una alfombra. Detrás del mostrador, una mujer mayor lo observaba con una intensidad que no correspondía a la hora. Tenía el pelo gris recogido en un moño tirante y las manos cruzadas sobre un libro de registro cuya piel parecía tatuada con manchas de humedad. Buenas noches, dijo él, forzando una sonrisa. Necesito una habitación. La mujer no le devolvió el gesto. Sus dedos huesudos deslizaron una llave de latón sobre el mostrador, pero antes de soltarla, lo miró fijamente a los ojos. La suya es la 14, dijo con una voz que parecía rasgar el silencio. Para llegar a ella, subirá las escaleras, pasará el primer rellano y torcerá a la izquierda. Verá entonces una puerta sin número, pintada de gris, que permanece cerrada. No se le acerque. No intente abrirla. No mire por debajo ni por la cerradura. El hombre parpadeó, confundido. Perdón. Es una advertencia, insistió ella, y ahora su tono era cortante, casi un susurro. Esa puerta está prohibida para los huéspedes. Para cualquiera. Hace años que nadie la abre. Si usted valora su sueño, si valora su cordura, hará como si no existiera. Le repitió la frase 3 veces, como si fuera un conjuro. El hombre asintió por compromiso, tomó la llave y subió las escaleras. Pero las advertencias, se sabe, son semillas que germinan en la oscuridad. La primera noche durmió mal. No por ruidos, sino por el silencio. Un silencio demasiado denso, como si el hotel hubiera sido construido dentro de un pulmón vacío. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta gris. Sin número. Cerrada. Al día siguiente, mientras bajaba a desayunar, se detuvo frente a ella. Era una puerta común, madera barata, manija de latón empañado, un umbral donde el polvo se había acumulado en capas. Pero algo en su geometría le pareció erróneo. Las esquinas no encajaban del todo. Como si la puerta estuviera ligeramente torcida hacia adentro, succionando la luz del pasillo. La tocó con un dedo. Fría. Más fría que el mármol. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta las 3 de la madrugada, cuando finalmente se levantó, se puso las zapatillas y caminó descalzo por el pasillo. La puerta gris lo esperaba. Se arrodilló. La hendidura del cerrojo era un ojo diminuto, circular, apenas un punto negro en la madera. Acercó su ojo derecho. Un chorro de aire helado le golpeó la pupila. No era el aire seco del aire acondicionado, sino un vaho húmedo, orgánico, con olor a tierra removida y a algo metálico. Parpadeó para adaptarse a la penumbra. Y entonces la vio. Al otro lado, en una habitación idéntica a la suya, había una mujer de pie junto a la pared del fondo. Su piel era de un blanco imposible, como cera de vela fundida, como leche cortada por siglos. Vestía un camisón claro, casi transparente, y tenía el cabello negro y lacio cayendo sobre su rostro. Estaba de espaldas a la puerta, con los brazos pegados al cuerpo, inmóvil. El hombre contuvo la respiración. Pensó, ¿será una actriz? ¿La hija del dueño? ¿Una locataria excéntrica? Durante un minuto entero, la observó sin que ella se moviera. Luego, sintió una punzada en la nuca, esa alarma primitiva que dice algo está mal. La mujer se giró, pero no como una persona normal. No volvió la cabeza con un movimiento fluido. Su cuerpo entero rotó sobre sí mismo como un maniquí sobre un eje, sin que sus pies se desplazaran. Y cuando su rostro quedó frente a la puerta, él vio que no tenía ojos. En sus cuencas vacías solo había una sombra más oscura que la noche, y sin embargo, él supo, con una certeza que le heló la médula, que ella lo estaba mirando directamente a él. A través de la madera. A través del tiempo. A través de algo que no tenía nombre. El hombre retrocedió de golpe, cayendo sentado en el pasillo. Gateó hasta su habitación como un animal herido y se encerró bajo las sábanas, temblando hasta el amanecer. Al día siguiente, la curiosidad venció al miedo. Se dijo que había sido un efecto de la luz, una alucinación por falta de sueño. Regresó a la puerta. Se arrodilló. Miró. Ahora la hendidura estaba tapada por algo rojo. No una tela, no una mancha. Era un rojo profundo, húmedo, que parecía palpitar con un latido lento. El hombre acercó el oído y escuchó un sonido viscoso, como de carne siendo amasada. Sintió vergüenza. Luego, miedo. Finalmente, una necesidad enfermiza de entender. Bajó a la recepción.
La mujer seguía allí, como si nunca se hubiera movido. Quiero saber qué hay detrás de esa puerta, dijo, y su voz sonaba más ronca que antes. Ella lo miró largamente, y luego bajó la mirada al libro de registro. Hace 30 años, dijo con lentitud, un hombre asesinó a su esposa en esa habitación. La golpeó hasta que los huesos de su cara se convirtieron en polvo. Pero lo que recuerda la gente no es el crimen. Es lo que encontraron después. ¿Qué encontraron?, preguntó él, aunque no quería saberlo. El cadáver, susurró la mujer, estaba desfigurado, sí. Pero lo peor eran sus ojos. No habían sido aplastados por los golpes. Habían cambiado. Eran de un rojo brillante, como brasas, y seguían mirando. La forense que levantó el cuerpo juró que los ojos se movían, que la seguían por la sala. Tuvieron que extirparlos con cuchara quirúrgica. Pero esa noche, los ojos aparecieron de nuevo en la almohada. El hombre sintió un escalofrío en la raíz de la lengua. ¿Y qué pasó con los ojos?, atinó a preguntar. La mujer alzó la vista y sonrió por primera vez. Su sonrisa no tenía calidez, solo una mueca de resignación infinita. Usted ya los vio, ¿no? A través de la hendidura. Primero, ella mirándolo desde la oscuridad. Luego, ese rojo que le devoró la visión. Los ojos no están en la habitación, señor. Están en el cerrojo. Y ahora que usted ha mirado, también están dentro de su ojo. El hombre se llevó una mano al rostro, presa del pánico. Pero cuando se tocó la pupila, sintió algo extraño. Su ojo derecho ya no estaba húmedo. Estaba caliente. Demasiado caliente. Y al mirarse en el espejo del ascensor, vio un pequeño punto rojo en el fondo de su iris, palpitando como un feto. Nunca más volvió a cerrar ese ojo. Ni siquiera cuando dormía. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia, de esas que no aparecen en los mapas turísticos, de esas donde todos se conocen y donde las noticias viajan más rápido por el boca a boca que por los periódicos. Y sin embargo, salió en todos los periódicos locales. Las portadas llevaban titulares gruesos y negros, y las fotografías estaban censuradas con cuadros de tinta. La gente dejó de abrir las puertas a los desconocidos. Los niños dejaron de dormir con las manos colgando fuera de la cama. Una niña de 9 años, hija única, vivía en una mansión en las afueras. Sus padres eran pudientes, de gran influencia, de esos que asisten a cenas donde se deciden cosas importantes. La niña tenía todo lo que una niña pudiera haber querido o deseado. Vestidos de importación, una habitación del tamaño de un apartamento, juguetes que aún estaban en sus cajas sin abrir. Pero tenía una soledad incomparable, de esas que no se llenan con objetos. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político casi todas las noches, y la dejaban sola en aquella casa enorme, con sus techos altos y sus pasillos que crujían cuando nadie caminaba por ellos. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Era un perro de pelaje oscuro y mirada tranquila, de esos que parecen entender más de lo que deberían. Pasaron los años, y la niña y el perro se volvieron inseparables. Él era su única compañía constante en aquel caserón frío. Comían juntos, aunque ella le tiraba comida debajo de la mesa. Veían la televisión juntos, aunque él prefería dormitar a su lado. Y por las noches, cuando el silencio se volvía tan denso que casi podía palparse, el perro se metía debajo de la cama a dormir con ella. Crearon un vínculo especial, casi secreto. El perro aprendió a estar siempre allí, en las sombras bajo el colchón, respirando despacio, caliente y vivo. Y la niña desarrolló un ritual. Cuando la angustia o el miedo la atrapaban en mitad de la noche, cuando los crujidos de la casa sonaban como pasos, asomaba la mano por debajo de la cama y sentía la lengua áspera y cálida del perro lamiéndole los dedos. Era como un código entre ella y él, un lenguaje que no necesitaba palabras. Ella se tranquilizaba. Cerró los ojos. El perro siempre estaba ahí, siempre. Una noche, los padres se pasaron por la habitación de la niña antes de salir. Llevaban sus mejores galas, ella olía a perfume caro, él a loción para después del afeitado. Se despidieron con un beso en la frente, rápido, distraído, como quien marca una casilla en una lista de tareas pendientes. No tardaremos, cariño. Duerme tranquila. Y se fueron, como muchas otras veces. La puerta principal sonó al cerrarse. El coche arrancó. Luego, solo el silencio y el tic-tac del reloj del pasillo.
La niña se acostó. Dejó la luz de la mesita encendida un rato, como siempre, hasta que el sueño la fue venciendo. Apagó la lámpara. Se sumió en un sueño profundo, de esos sin sueños, donde el cuerpo se olvida de sí mismo. Pero en medio de la noche, un ruido la despertó. No era un crujido normal de la madera. No era el viento. Eran rasguños. Leves al principio, como uñas rozando papel de lija. Luego más fuertes, más insistentes. Venía de abajo. De debajo de la cama. La niña contuvo la respiración. El cuarto estaba a oscuras, pero sus ojos ya se habían acostumbrado. Miró hacia el borde del colchón. No vio nada. Pero los rasguños continuaban. Rítmicos. Casi como si alguien estuviera esperando. Temerosa, con el corazón golpeándole las costillas, hizo lo que siempre hacía. Bajó la mano lentamente, extendiendo los dedos hacia el vacío oscuro bajo la cama. Y entonces sintió la húmeda lengua del perro. Cálida, áspera, familiar. Lamió sus dedos 1, 2, 3 veces. La niña suspiró aliviada. Todo estaba bien. El perro seguía ahí. Se tranquilizó, cerró los ojos y poco después se quedó dormida de nuevo. Profundamente. Sin sobresaltos. Cuando se despertó por la mañana, la luz del sol entraba por la ventana como un anuncio de normalidad. Se estiró, bostezó, y tuvo ese momento de paz que precede al horror. Bajó la cabeza para mirar debajo de la cama, como hacía cada mañana para ver a su amigo. Y descubrió algo espantoso. El perro no estaba. El espacio debajo de la cama estaba vacío. Solo polvo y una pelusa gris. La niña se incorporó rápido, confundida. Tal vez había bajado a beber agua. Tal vez estaba en el jardín. Se puso la bata y salió de su habitación. La casa estaba extrañamente silenciosa. Bajó las escaleras de la gran mansión, escalón por escalón, y cada uno crujía bajo sus pies descalzos como un grito ahogado. Atravesó el pasillo del recibidor, un largo corredor con paredes empapeladas y espejos antiguos enmarcados en madera oscura. Y entonces se encontró con la desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo. Colgaba del candelabro de hierro forjado, atado por una soga que le había cortado la respiración mucho antes del amanecer. Sus patas estaban inmóviles, sus ojos abiertos y vidriosos. Y tenía una herida enorme en el estómago, una abertura limpia, como hecha con algo afilado, de la que ya casi no sangraba porque no quedaba casi sangre. La niña quiso gritar, pero el sonido se le quedó atascado en la garganta. En lugar de eso, su mirada subió sola, casi guiada por un imán, hasta el gran espejo del recibidor. Y allí, escrito con una letra temblorosa pero legible, trazada con algo rojo que ya empezaba a oscurecerse, rezaba un mensaje. No solo los perros lamen. Los periódicos locales escribieron que cuando los padres volvieron a la mañana siguiente, encontraron a la niña acurrucada en un rincón del pasillo, abrazándose las rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como un péndulo roto. Totalmente trastornada. No lloraba. No gritaba. Solo repetía una y otra vez la misma frase, como un disco rayado, como una oración sin Dios. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? Los padres llamaron a la policía, por supuesto. Los agentes recorrieron la casa entera, revisaron cada armario, cada rincón, cada sótano. No encontraron ninguna otra puerta forzada, ninguna ventana abierta, ninguna huella en la alfombra que no fuera de la familia. Las cerraduras estaban intactas. El sistema de alarma, que los padres habían instalado por su posición social, no se había activado. Porque nadie había entrado. Nadie había salido. El autor de tal aberración nunca fue encontrado. El caso se cerró sin culpable, aunque durante meses los periódicos locales lo mantuvieron vivo. La gente de la pequeña ciudad francesa comenzó a cerrar con llave las puertas de sus dormitorios. Los niños aprendieron a no dejar colgar las manos fuera de la cama. Y cada noche, en algún lugar de la ciudad, alguien juraba haber oído rasguños. Leves al principio. Luego más fuertes. Luego, una lengua húmeda. Cálida. En la oscuridad. Y una pregunta que nunca tuvo respuesta. Si el perro llevaba horas muerto colgando en el pasillo, ¿qué fue lo que lamió la mano de la niña aquella noche?
Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba Minecraft en un server público. Sus ojos estaban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿será otra de tus historias de miedo y mal gusto? ¿Qué cosa? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este niño había crecido escuchando mis historias sobre niños que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño, eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla más aterrante? Me quedé espantado con su incredulidad. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años, puedo lidiar con eso. Está bien, lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby, su expresión me indicó que no se había aterrado con el tema de introducción. Suspiró y siguió escuchando una historia más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo pasó a conversar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado el Per23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión, se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le obsequió al Per23 6 diamantes en el juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y el Per23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si daba su dirección al Per23, ya que había prometido no darle su dirección nunca a los extraños. El Per23 le prometió que no se lo diría a nadie, y que así podría enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue una buena idea? No. Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. Bueno, tampoco Colby. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer, y crecer. Para el momento en que se ponía el pijama la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que les contaría la verdad a sus padres. El castigo sería severo, pero tendría la conciencia tranquila. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a cubrirlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su conversación donde aseguró que no tenía miedo de esas cosas, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Y bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeando contra las paredes en la parte exterior de su habitación. Su pequeño hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar hasta que, finalmente, los pasos de su padre hacían eco en las escaleras. Oye, papá, dijo con cierto nerviosismo, tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos tenían un aspecto raro. Sí, hijo, su voz también había cambiado. ¿Estás bien, papá? Preguntó el niño. Susurró el padre con la voz extrañamente cambiada. Colby no tuvo mejor idea que cubrirse, quería desaparecer bajo su cobertor. ¿Mamá está en casa? Aquí estoy, apareció diciendo la madre con la cabeza un poco más abajo que la de su padre. Su voz también era diferente. ¿Nos vas a contar que le diste la dirección al Per23? No deberías haber hecho eso. Te advertimos que nunca dieras nuestra información personal en Internet. Ella continuó, él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa, derribó la puerta y nos asesinó. Solo para poder pasar un tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta empapada de sangre apareció en la habitación sosteniendo 2 cabezas cercenadas.
Colby gritó y se quedó sin aliento mientras el hombre arrojaba las dos cabezas en el suelo y sacaba un cuchillo. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos a la defensiva sobre su rostro. Pero apenas estábamos comenzando con la historia. Después de varias horas, el niño agonizaba y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino pudo escuchar los balbuceos del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. El bebé tendría un trato especial, nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionado con la oportunidad. El PER-23 dejó a Colby para que muriera y siguió los llantos por la casa hasta el cuarto del pequeño. En la habitación caminó hasta la cuna, tomó al bebé y lo sostuvo por los brazos. Llevó al niño hasta una mesa para tener una mejor apreciación de lo que iba a hacer. Pero mientras sostenía al bebé el llanto se detuvo. El niño lo miró y le sonrió. El PER-23 nunca había tenido un bebé. Arrulló lentamente al niño como un profesional en su regazo. Se limpió la mano llena de sangre en el cobertor para poder apretar las mejillas del pequeño. Hola pequeño individuo, la furia y el sadismo se habían convertido en algo más agradable y tranquilo. El PER-23 salió de aquella habitación, llevó al bebé a su casa, le dio el nombre de William y lo crió como si fuera su hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente aterrado. Me dijo tartamudeando, pero papá, mi nombre es William. Le guiñé un ojo y le pasé una mano por el cabello. Por supuesto, hijo. William corrió a su cuarto llorando de miedo. Pero en el fondo, creo que le gustó la historia.それではまた次の動画でお会いしましょう。